la gloria y la honra, Padre bendito, al que todo lo puede, al que todo lo suple y al que todo lo espera y todo lo abarca, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, papá, porque estuvimos contigo, Señor. Padre, en adoración, Señor, en intimidad contigo. Gracias, Señor, Padre, porque en medio de la alabanza, Padre, se levanta tu fuego. Nos preparas, Señor, nos capacitas aún en la misma alabanza, Señor. Padre, y es mejor estar un día en tu sacro, Señor, que 1000 fuera de ellos, Señor. Gracias por demarcarnos la manera con que nosotros tenemos que caminar, papá. Gracias por enseñarnos, Señor. Gracias por colocar, Padre, cada pincelada, Padre, en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente. Hoy declaramos, Señor, que el poder de tu palabra se acciona en nuestra vida. Hoy declaramos que el poder de tu sangre se acciona en nuestra vida. Hoy declaramos que el poder de la sangre de Cristo se acciona en nuestra vida. Declaramos, Señor, Padre, que vamos, Señor, avanzando, Señor. Vamos, Señor, hacia la promesa, Padre, porque tú has confirmado, Señor, todas las cosas en nosotros. Tú has hablado, Señor, y así se ha hecho, Señor. Te damos la bienvenida, Padre, te damos la bienvenida, Hijo, y te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Entrónate, Señor, como el único, Señor, y permite que podamos levantarnos, Señor, como esos adoradores, Padre, que te adoran, Señor, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, Señor. Padre, permítenos levantarnos como esos soldados, Padre, que ejercen responsabilidad, que ejercen comunión, que ejercen intimidad contigo, leales, Señor, Padre, ante ti, Señor, leales ante lo que tú dices, Señor, Padre, de gran manera, Padre bendito, Señor, tus hijos, Padre, con honra, Señor. Hoy declaramos que va a ser diferente, Señor, este domingo, Señor, que va a ser diferente, Padre bendito, todo lo que tú vas a hacer hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y vamos a comenzar con la palabra del Señor. La palabra de hoy la hemos titulado Armamentum, equipamiento original. Armamentum, equipamiento original. Y vamos rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 6, por favor, verso 10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La palabra nos está diciendo que nosotros, como hombres de Dios, como sacerdotes de Dios, tenemos una lucha espiritual. No se va a ganar cuerpo a cuerpo, sino esta se gana a través de un derecho espiritual. Déjenme explicarle algo. La Biblia me dice que cuando voy a la guerra en lo espiritual, yo tengo que tener la autoridad en lo espiritual. Una cosa es tener la autoridad en lo natural y la otra cosa es tener la autoridad espiritual. Dice la palabra del Señor que la lucha es contra principados y potestades. Dice la Biblia en su profundidad que es contra principios y derechos. O sea que todo lo que nosotros tenemos que hacer es mantener nuestra vida con una actitud de firmeza en todo aquello de lo que se nos ha enseñado. La Biblia no nos dice que nosotros tenemos que pelear cuerpo a cuerpo. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis a la iglesia de Éfeso diciéndole que no es contra sangre y carne. Amén. Muchas veces por la falta de conocimiento nosotros peleamos con todo el mundo. Por la falta de conocimiento nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer. Y nuestra vida espiritual va cayendo en decadencia. Pero cuando nosotros vamos al libro de los comienzos, todo lo que dice el libro de Efesios está en el libro de los comienzos o el libro de los orígenes, que es el libro de Génesis.
Y en el libro de Génesis nos está hablando que nosotros tenemos un gen, y ese gen es algo que el Señor ha colocado en nuestra vida. Ese gen va dentro de un ADN. O sea que ese ADN es la genética que el Señor te ha colocado a usted y a mí cuando vamos y nos entregamos a los pies de Él. Es un comienzo, pero se necesita aumentar progresivamente todo ese componente o hacer la transformación necesaria para que nosotros podamos alcanzar la estatura. Dice, escúcheme lo siguiente, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 139, 16, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de ellos. Salmo 139, 17. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Mire lo que dice el salmista. Cuán inmensa es la suma de ellos. Verso 18. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. ¡Wow! Tremendo. El salmista era un hombre profundamente enamorado de la presencia de Dios. Estuvimos viendo en otros servicios cómo el Señor comienza a capacitar con un armamento. O sea que dentro de usted tiene un arsenal potentoso, escúcheme, que se hace fiel y seguro cuando nosotros le damos cumplimiento a su palabra. No se hace poderoso cuando nosotros incumplimos la palabra del Señor. Podemos orar, podemos estudiar la palabra, podemos arrodillarnos, podemos decir que sabemos mucho, pero en la realidad nosotros somos portadores ahí en ese momento de otra clase de armadura. Eso lo vamos a estar viendo la próxima semana o en unos días, la diferencia de la armadura de dos hombres. Amén. Escúcheme, hoy en día estamos hablando mucho de genética. Por todos los lugares se habla de genética. Tanto así, escúcheme esto, que hoy en día se ha comprobado que a través del mal funcionamiento y del mal uso de los componentes de la genética, por ir más allá donde el Señor no quiere que vayamos, nace por primera vez un niño cíclope. Escúcheme esto. Tremendo esto. Científicos colocaron en su gran portal el nacimiento del primer niño cíclope. O sea, escúcheme esto, que las tinieblas le están dando mal uso a la genética. Están alterando todo aquello por lo cual usted y yo fuimos formados. Nosotros no podemos alterar lo que Dios ha colocado. Entonces, ellos se han especializado también en un armamento genético. Entonces, hay un arma genética que quiere, el arma genética que el mundo, que las personas que no tienen a Dios la hacen, es para destruir el código genético que usted y yo tenemos dentro, con identidad, con cualidad y con rasgos. Usted y yo tenemos un armamento y un equipamiento original que no puede ser cercenado, que no puede ser fracturado, que no puede ser corrompido. En el momento donde es fracturado, en el momento donde es corrompido, va a afectar todas nuestras tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el concepto de arma genética se refiere en el mundo básicamente a la modificación del código genético de microorganismos. Escúcheme esto, que van a causar una metamorfosis en nuestro cuerpo, alterando el ADN y alterando el gen que el Señor nos dio. ¿Y qué altera? Escúcheme esto. Altera toda la bioseguridad nuestra.
Tremendo. Dentro de nuestro organismo el Señor nos ha equipado con una bioseguridad. Tremendo. Venga, le explico lo siguiente. Cuando viene una infección a nuestro cuerpo, lo primero que el cuerpo hace es sacar el mecanismo de defensa. Nosotros dentro tenemos un mecanismo de defensa. En lo espiritual usted también tiene un mecanismo de defensa. En el alma también el Señor nos ha colocado un mecanismo de defensa. Y es a través de los genes, del ADN que el Señor ha colocado. Amén. Dice la palabra del Señor, escúcheme, que la sabiduría edificó mis 7 columnas. Usted tiene un equipamiento, pero la palabra me dice que es sabiduría. Hay unas funciones que nosotros podemos hacer, escúcheme, y dice la palabra de Dios que Él nos equipa para muchas cosas, para todo. Nos equipa de la manera educativa, nos equipa de una manera administrativa, nos equipa de una manera religiosa, se puede hablar, nos equipa de una manera financiera, nos equipa de una manera social, para que nosotros no involucionemos. La Biblia me habla que tenemos un armamento, un equipo dentro de nosotros, un arsenal que nos hace distinto a todos. Siempre he dicho en mis servicios que nosotros somos diferentes. Jesús era diferente. Usted tiene el ADN genético de la presencia del Señor. Usted tiene el ADN genético para vencer y no ser vencido. Entonces, hay otra palabra que abarca lo que es la palabra equipamiento, y es proveer todo lo necesario antes de zarpar. Escúcheme esto. Hay otra palabra que se llama equiper, como suena, equiper, sin H, que se llama embarcar. Y esto tiene que ver con equipamiento, que antes de zarpar, usted ya tiene todo lo necesario, escúcheme, para poder salir a navegar. Lo que el Señor quiere y ha dejado en el libro de Génesis es todo el equipamiento para nosotros partir y poder navegar por la palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra es viva y eficaz si nosotros andamos conforme a la palabra. Fíjese una cosa, la barca anda encima del agua, no por debajo del agua. Jesús, dentro de su palabra, nos estaba mostrando cómo era la manera de pescar. Escúcheme esto. Mientras los discípulos, cuando comenzaron su caminar con el Señor, ellos miraban naturalmente, pero el Señor les estaba explicando que volvieran a andar encima de. Cuando nosotros andamos conforme a la palabra, necesitamos entender que estamos por encima de toda circunstancia, que estamos por encima de toda problemática, que estamos por encima de todo concepto, que estamos por encima de toda cosa. Entonces, eso lo hace usted distinto y eso me hace distinto a mí. Él te provee lo necesario para zarpar. Él te provee lo necesario para vencer. La cosa importante es que usted y yo tenemos que permanecer dentro de la barca. Jesús, en un aspecto natural, dice a sus discípulos: ¿por qué me despiertan? Había un torrente de viento, había una lluvia inmensa, había un oleaje, una marea inmensa, pero el Señor no dormía. El Señor estaba mirando a aquellos discípulos con detenimiento, escúcheme, para ver ellos qué decisión tomaban. Si miraban lo natural o miraban lo invisible. Cuando estamos en la palabra, escúcheme, tenemos todos los rasgos necesarios para actuar de una manera adecuada. Amén. Por eso usted y yo tenemos un armamentum. Armamentum es del latín, escúcheme, el armamentum sale del original, que es equipamiento.
Armamentum es en latín y equipamiento es en español. Pero suena hermoso cuando el Señor te está diciendo que usted tiene un gran armamento dentro de usted para combatir. Amén. Y dentro de ese armamento hay unos genes. Escúcheme esto. Se entiende, escúcheme, en los genes que nosotros recibimos cuando usted hace la oración, usted está recibiendo el ADN original. Y cuando lo recibimos tenemos unas características cualitativas y cuantitativas. Las dos son muy diferentes, pero están dentro de su organismo. Eso lo hace usted con un rasgo distinto a otras personas, con un objetivo distinto a otra persona. Eso lo hace usted operar en lugares y en situaciones diferentes que otras personas. Dios lo ha llamado para ser diferente como lo era Jesús en aquel lugar de Jerusalén. Entonces, este gen está dentro de nosotros y es un conjunto de cosas que el Señor, de microorganismos, ha colocado en nuestra vida, que nos hace semejante al Dios Todopoderoso. Amén, amén. Que nos hace semejante a un reino, que nos hace semejante a una nación santa, que nos hace semejante a un pueblo diferente. Entonces, esas características dentro están en el gen. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted está armado hasta los dientes. Amén. Tremendo esto. Tremendo esto. Entonces son habilidades que van tanto en el rasgo físico, tanto en el rasgo psicológico suyo, porque su mentalidad va a comenzar a cambiar a través de la palabra de Dios, de haberla aplicado, de haberla tenido en usted. Proverbios 4:1 dice esto. Escúchame esto. Pero antes de irnos a Proverbios 4:1, me dice la palabra del Señor en el libro de Génesis que el Señor coloca unas limitaciones a Adán y a Eva. Nosotros, para mirar los principios, tenemos que ir al libro de Génesis. Ahí está todo lo resumido en el libro del origen. Para poder caminar bien está en el libro de los orígenes. Para aprender a discernir está en el libro de los orígenes. Fijémonos lo siguiente. El Señor le dice a Adán y a Eva, que no pueden comer de un árbol. Si esto lo hace Dios, es con una advertencia para vida, pero también con una advertencia para muerte. Si lo hace el Señor, es porque de alguna manera el Señor nos está diciendo que si cruzamos los límites va a haber un problema. Hemos estado hablando ahora de la genética. El hombre ha querido traspasar los límites de la genética. Se están haciendo grandes perjuicios. La parte científica está haciendo grandes problemas y perjuicios a la humanidad. Han cogido el conocimiento, escúcheme esto, sin madurez, y han hecho y han destruido lo que el Señor ha formado. Entonces se han hecho las mezclas en muchos laboratorios. Escúcheme esto, ahorita en este momento hay una guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué Rusia ataca a Ucrania? Porque precisamente Ucrania tiene problemas, escúcheme, en contra de las cosas de Dios. ¿Por qué Rusia ataca a Ucrania? Porque allí hay laboratorios, escúcheme, que alteran la genética de las cosas de Dios. De alguna manera, escúcheme esto lo saben los entendidos. De alguna manera, el presidente de Rusia está atacando estos lugares, escúcheme, y mucha gente no lo entiende, pero allí se están creando criaturas mal formadas. Tremendo esto. Y entonces desconocemos de todo el ámbito espiritual, pero dice la palabra que nosotros no podemos obviar
Nosotros no podemos quitar la enseñanza. Proverbios 4:1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Tremendo dice. No dice, oh hijos míos, la enseñanza de los padres. Fíjese esto. Y está atentos para que conozcáis cordura. En nuestro ADN genético tenemos todo lo necesario y la enseñanza explícita de cada cosa. Y la palabra enseñanza es la palabra musar. Musar, como suena con S. Cuando el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, me está diciendo que escuchemos la enseñanza de un padre, la palabra musar significa advertencia, instrucción y restricción. Tremendo. Miren lo que la palabra nos está diciendo. Para que podamos vivir, tiene que haber en nuestra vida unos límites. Y Dios los coloca por algo. Cuando Moisés va al monte, el Señor delimita hasta dónde puede llegar el pueblo y dónde puede subir el sacerdote. Amado, todos queremos entrar en la presencia del Señor, pero nadie lo quiere hacer a la forma de Dios. Y Dios es un Dios santo y reverente. Las cosas de Dios no son con mancha. Las cosas del Señor no son con añadiduras. Las cosas del Señor no son con remiendos. Nosotros no podemos vivir como cristianos remendones. No, porque esto altera nuestra genética. Está comprobado, escúcheme, que una pequeña fisura, escúcheme esto, que una pequeña fisura en tu casa va a derribar toda tu casa. Una pequeña fisura es una fractura dentro de tu casa y la va a derribar. La Biblia me dice, escúcheme, que las pequeñas zorras dañan la viña. Lo pequeño que para usted es insignificante, escúcheme, para el Señor no. Porque el Señor te está hablando que aquello pequeño puede dañar tu vida entera. Entonces la Biblia me dice que la palabra enseñanza, la palabra advertencia, instrucción y restricción. Pero mire una cosa, el Señor quiere que nosotros tomemos ese armamento, ese equipamiento y nos dejemos ceñir. Usted y yo tenemos la necesidad de ser ceñidos y ajustados a la palabra. Todos nosotros tenemos que vivir por la palabra si somos cristianos. Todos nosotros tenemos que actuar conforme a la palabra si decimos que somos cristianos. ¿Ya? Y me llama la atención en Proverbios 4:2, escúcheme esto, que Salomón sigue hablando y sigue diciendo, porque os doy buena enseñanza. Tremendo esto. Y la palabra enseñanza ahí cambia. O sea, escúcheme esto, que cuando Dios nos da el armamento, Él nos va enseñando y nos va preparando para repotencializar lo que hemos recibido. Y aquí en Proverbios 4:2 dice, porque os doy buena enseñanza. La palabra enseñanza es la palabra lekap. La palabra lekap significa algo recibido. O sea, que aquel que ha recibido la palabra del Señor tiene la capacidad que otro no tiene. Amén. Tiene la capacidad de levantarse, tiene la capacidad de ir adelante, tiene la capacidad de estar firme, tiene la capacidad de resistir, tiene la capacidad de pensar como ninguno, tiene la capacidad de recuperarse, tiene la capacidad y está habilitado con una fuerza suprema, está habilitado para tener autoridad, está habilitado para tener el poder y la influencia sobre todas las cosas. Y esto lo tiene usted y lo tenemos nosotros. Pero tenemos que ser ministrados a través del Espíritu, de la palabra, para que seamos habilitados, escúcheme,
para que seamos nosotros ejemplo amplificado de que hay un Dios dentro de nosotros. Amén. Amén. Proverbios 6:20. Déjenme enseñarle algo. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Escúcheme esto. La enseñanza debe ser progresiva. Mi crecimiento debe ser progresivo. Si el Señor dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra persona a persona, el Señor te está diciendo que tenemos que ser de una manera instruidos, de una manera demarcados para poder pelear sin salir heridos. Tenemos que ir al progreso, Amén. no a la involución. Y la palabra enseñanza en el Proverbio 6:20 es la palabra Torah. Torah, con tilde en la A, y significa precepto o estatuto. ¡Wow! O sea que cuando recibimos al Señor, el Señor nos está dando a nosotros el mandamiento, las ordenanzas y los preceptos a seguir para que salgamos y volvamos a casa y demos las buenas nuevas. Entonces, equipamiento es una serie de combinación que está dentro de nosotros. Es una serie de combinaciones que tenemos dentro de nosotros. El progreso en nosotros tiene que ser inherente. Escúcheme, dentro de nosotros tiene que haber un progreso continuo. Usted tiene que evaluarse como un soldado de guerra. Si usted realmente está progresando o no. Y el progreso no hace referencia a las riquezas. El progreso hace referencia a lo que tiene adentro. El Señor siempre lo habló. Amén. Escúcheme, si usted no puede manejar lo de adentro, usted no tiene la capacidad de manejar lo exterior. Segunda de Pedro 1:3. Escúcheme, dice que nosotros tenemos una naturaleza. Y esta naturaleza es la combinación particular de cualidades que pertenecen a una persona o cosa por nacimiento, origen o constitución. Tremendo lo que el Señor nos dice hoy. Si podemos vencer, si podemos hacer las cosas. Y el Señor nos está diciendo, tenemos un armamento. Pero, escúcheme, esta naturaleza va inherente a tu ser interior, y va en la conducta del hombre. Fíjese, tenemos que ver a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cómo involucionaron. Ellos abusaron de la confianza del Señor, ellos abusaron de sus cuerpos. Ellos abusaron del don que el Señor les había dado. Ellos abusaron de la autoridad. Nosotros tenemos que aprender de la historia. Nosotros tenemos que aprender de los personajes. Muchos comenzaron, como siempre lo he dicho, pero terminaron mal. Démosle gracias al Señor porque el libro de Salmos, verso 8 y 3, nos dice, escúcheme esto, que nosotros estábamos muertos en vida. Usted estaba muerto en vida y no se había dado cuenta. Si usted me lo pregunta a mí, yo estaba muerto en vida sin Cristo. Y cuando llega Cristo, escúcheme esto, cuando llega Cristo, Él nos da el derecho para ser habilitados en lo original, para volver a vivir en el huerto. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Por el abuso de nuestros primeros padres, escúcheme, de Adán y Eva, se perdió la entrada al huerto. ¡Wow! Por el abuso. Pero muchos de nosotros, escúcheme, no nos ha interesado los abusos. Ya no lo vemos como un problema.
no lo vemos como un desagrado. Y usted tiene que odiar los abusos, porque el abuso es la violencia, escúcheme, violentar la ley. Abuso significa partir las normas. Abuso es estar, escúcheme, en contra. Pero si Dios te habla y Dios me habla a mí que no podemos cruzar, es que no podemos cruzar. Escúcheme esto. El Señor me ha enseñado dos palabras iguales con diferente significado. O más bien, una palabra con diferente significado que muchas veces nosotros hablamos. ¿Por qué? No sé si usted lo ha hecho. No creo, no veo que tenga cara usted de hacer esas preguntas. ¿Por qué? Y el primer por qué es de reproche. ¿Me está entendiendo? El primer por qué es de reproche. ¿Por qué, Señor? Pero esa es una armadura sin Dios. Usted está hablando sin la capacidad del reino. Usted está hablando gobernado bajo el rey, el príncipe de las tinieblas. Pero hay un segundo significado, el por qué. Ser habilitado para el cambio. Cuando usted hace esta cara y le dice, Señor, ¿por qué quiero cambiar? Es muy diferente. No le estás reprochando. Le estás diciendo, Señor, gracias por hablármelo. Cuando el Señor te corrija, cuando el Señor te diga, escúcheme, tenga la modestia, tenga la nobleza, tenga la característica del noble de permanecer en su posición y ser digno y no cambiar. Porque el Rey de Reyes, el Dios de dioses te está hablando para que usted progrese, para que usted continúe, para que usted sea un influenciador, para que usted también demarque lo bueno. Escúcheme esto. Entonces, ahí, cuando nosotros recibimos el porqué con modestia y con nobleza, nacen nuestras habilidades del reino nuevamente. Amén. Por eso las perdemos. ¿Sabe por qué perdemos las habilidades? Porque el enemigo se empecina, o el enemigo divide, o el enemigo está conectado 24/7 para sacar al cristiano del propósito divino. Y usted tiene un propósito divino en esa tierra. Usted no vino, escúcheme, a nacer, a vivir y a morir. Usted vino por cosas grandes, diferentes y celestiales. Entonces, recibimos nuevamente la oportunidad de poder equiparnos. Escúcheme esto. Y el equipamiento que recibimos en lo espiritual es una búsqueda con solicitud. ¿Cómo así? Todos los días tenemos que estar aprendiendo. Todos los días tenemos que dejarnos instruir. ¿Para qué? Para pensar mejor. ¿Para qué? Para comunicarnos mejor. ¿Para qué? Para ser formados de otra manera. ¿Para qué? Para atravesar varias cosas. ¿Para qué? Para poder expresar la voluntad del Señor. ¿Para qué? Para poder llegar al lugar alto, subir a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para que podamos tener las ideas del reino. ¿Para qué? Para que podamos accionar. ¿Para qué? Para que podamos aprender a dirigirnos ante el Señor. Ese armamento es para darle la gloria al Señor. Ese armamento lo hizo con armas, con arsenal ofensivo y defensivo. Habíamos estado hablando de una armadura. Cuando Satanás confundió a Adán y Eva en el huerto, colóqueme atención, no se vaya de acá. Cuando Satanás confundió a Adán y Eva en el huerto, les cambió el concepto de Dios. Wow. Les cambió el concepto de Dios. Él le hizo una contrapregunta a Adán y Eva. ¿Cómo que su Dios les dijo que no puede? ¿Sabe una cosa? Nosotros como hijos de Dios, todos nosotros, tenemos que aborrecer el reproche. Tenemos que aborrecer el cuestionamiento.
Eso ha venido en nuestra vida, tal vez por heridas. Eso ha venido en nuestra vida por malas coberturas. Eso se ha desarrollado en nuestra vida por la paternidad natural o biológica. Tal vez muchos han recibido un mal ejemplo desde niños. Entonces, una manera de defenderse es hacer lo que no se quiere hacer. ¿Me está entendiendo? Es hablar lo que no se quiere hablar. Entonces, muchas personas reaccionan defensivamente, escúcheme, bajo circunstancias diferentes para que no le conozcan su debilidad. Pero el Señor hoy te está diciendo: yo quiero conocerte hasta lo más pequeño para ser habilitado, para darte más fuerzas. Entonces, esto fue el reproche en el Edén, consiguiendo de esta manera trastocar el equipamiento que el Señor le había dado a Adán y a Eva. Traían el original, traían luz dentro de ellos. Tremendo eso. Entonces, ellos abusaron en tres aspectos. Romanos 1:24. El abuso de sí mismo. Abusaron de ellos mismos. Vivirán y llegaron a morir. Los años se fueron acortando. Número 2. Abusaron de sus cuerpos. Tremendo esto. Abusaron de su relación con Dios. El Señor les había dado una mente increíble. El Señor le había dado la capacidad a Adán para sobre todas las cosas, para darle, escúchenme, vemos la capacidad intelectual de Adán cuando Él le coloca el nombre a todos los animales. Dígame, ¿quién hace esto? Había una capacidad inherente, pero ellos abusaron. Romanos 1 del 24 al 28. Escúcheme, me habla muy claro. Cuando el hombre rehúsa y niega que Dios lo diseñó con propósito, es como que le cerrara a Dios la oportunidad, y lo que le queda a Dios es entregar a esos hombres a sus propias pasiones. Cuando el hombre se rehúsa a recibir esta característica, le estamos cerrando al Señor las puertas. Lo estamos incapacitando para que Él me dé vida. El enemigo te quiere corromper. El enemigo te quiere robar lo primero que el Señor te entrega y ejecutarte. Y a veces no nos damos cuenta. Tremendo. Hay muchas cosas visibles cuando nosotros nos rehusamos ante el Señor. Nos negamos. Escúcheme esto. Mire lo que le pasó a Saulo. Mire lo que le pasó a Saulo. Escúcheme esto. Un progreso mal canalizado. Saulo, antes de ser Pablo, escúcheme, lo primero que demostró es ser un organizador tremendo, sistemático en la persecución contra la iglesia de Jerusalén. Déjeme decirle lo siguiente. Saulo era un hombre muy inteligente. Se puede imaginar cuando una persona recibe mucho conocimiento mal canalizado. Puede ser un Saulo. Aunque la persona le esté diciendo que no. Aunque la persona le esté diciendo: Señor, no, dame más, dame más. Nosotros tenemos que ir preparándonos. A un infante, a un niño recién de brazos, no se le puede llevar al mar, a la piscina. ¿Sabe por qué? Porque se va a ahogar. Sí es. Se va a ahogar. Y el Señor no quiere que usted perezca. Entonces, número 2, fue demostrando un liderazgo en contra de los creyentes. Saulo tuvo una amplificación del mal. Mire esto. Era intelectual,
era diestro en batalla, tenía la manera de hacer cosas con sus manos, era un hombre proactivo. Y en medio de su diligencia, todo lo que hacía, lo hacía para mal, siendo él mismo quien dirigió la muerte a Esteban. O sea que este Saulo era tremendo. Número 3, tenía habilidades como fabricante de tiendas. Escúcheme esto, que más adelante entendió cuál era el propósito de estas tiendas. Más adelante, antes no lo entendía. Todo esto se le había levantado el egoísmo. Tremendo. Él era el que producía todo y él no entendía. Y a veces para muchos se le levanta el egoísmo. Número 4, Pablo era un comunicador por medio de palabras y de escritura. Mire esto. Pablo había recibido de Gamaliel. Pablo había recibido la ley de un hombre de los mejores de su tiempo, pero fue mal canalizado. Era Saulo, no le estoy hablando de Pablo, era Saulo en ese entonces. Pero el Señor, ¿qué hace? El Señor lo equipa. El Señor lo equipa con una multiforme sabiduría. O sea que nosotros podemos recibir lo original si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos dejamos ministrar. Proverbios 4:7 dice, lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. Dios equipa con sabiduría al hombre y a la mujer en su plan original para cumplir propósito. ¿Para qué el Señor te da el armamento? Para cumplir su propósito. Pero muchos personajes en la Biblia tomaron el mal uso del conocimiento, de la sabiduría, para vivir en excesos, para irse en contra y violar las leyes. Nosotros tenemos que hacer caso omiso a esa parte y aprender de los que hicieron buenas cosas en nuestra historia para revertir nuestro presente y cambiar nuestro futuro, porque tenemos una labor progresiva. La Biblia me habla que cuando recibimos los genes del Señor, usted recibe un arsenal, y un arsenal de eso se llama sabiduría. Sabiduría. Efesios 3:10. Efesios 3:10, escúcheme, me habla de sabiduría. Y me llama la atención, escúcheme esto, me llama la atención. Miren lo que dice la palabra del Señor, Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Wow! Tremendo. Para que la multiforme sabiduría de Dios en mi vida se dé a conocer sobre los principados, sobre las potestades en lugares celestiales. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de un tipo de conocimiento, de un tipo de revelación que viene solo de lo celestial, para que las tinieblas se den cuenta y se van a dar cuenta quién tiene el derecho y la autoridad de portarla. Amén. Qué bonito eso. En el comienzo, el Señor le dio a Adán y a Eva toda la autoridad sobre todas las cosas. Wow. Nosotros no podemos abusar de la autoridad, del límite que el Señor nos da. Pero hay algo dentro de nosotros, porque pelea el espíritu y la carne, están en contra. Queremos nosotros abusar de los recursos que el Señor nos dio. Pero Pablo dice, yo era malo, pero ahora cambié. Se lo voy a demostrar. Soy aquel que tiene la enseñanza. Soy aquel que ha sido revertido del mal.
Soy aquel que ha cambiado. Soy aquella nueva propuesta que va a causar escozor en las tinieblas, que va a causar un hueco grande en el infierno. Soy aquella persona que es digno del mensaje para llevarlo. Soy aquella persona que está ungida. Soy aquella persona que se ha preparado, pero ahora tengo el arsenal revertido a favor del Señor y voy a ayudar a muchos para que estén a los pies del Señor. Wow. Y Pablo habla que hay una multiforme manera de revelación, y esto habla de colores. Así es. Esto habla de una personalidad. Escúcheme, número 1. El Señor recibe dentro del arsenal ventaja. Tome nota. El arsenal que el Señor te da espiritual te da ventaja sobre todo. ¡Wow! No es con tus fuerzas. No es con tus fuerzas. Es con el Santo Espíritu del Señor. El Santo Espíritu del Señor vive donde lo dejen alojar. Escúcheme. El Santo Espíritu del Señor vive donde hay quietud, donde hay compromiso, donde hay responsabilidad, donde hay lo legal. Número 1, ventaja. Tienes uno de los grandes armamentos que se llama ventaja sobre todas las cosas. Eclesiastés 7:12. Tome nota. Esto se llama superioridad en todo, utilidad en todo. Escúcheme, beneficio en todo. Eclesiastés 7:12. Primer armamento, la ventaja. Tremendo. Te da la superioridad, la utilidad, el beneficio. Número 2, te da la estrategia. Wow. Dice la palabra del Señor que el Señor adiestra tus manos para la batalla. No vas a ganar gritando más fuerte. No vas a ganar siendo activista. Vas a ganar yendo más rápido a obedecer la palabra. Vas a ganar cuando estás de rodilla y estás permitiendo que el Señor te haga, te desmenuce y te vuelva a levantar como un buen hombre y como una buena mujer y como una buena hijo y como una buena familia. Número 2, escúchame esto, estrategia. La palabra del Señor me dice que nuestras manos están llenas de estrategias. Nuestras manos son del sacerdote. Son usadas y se pueden usar para el bien o para el mal. Pero hoy le estoy demostrando que el Señor quiere lo bueno para usted. Que el Señor quiere que usted gane y no pierda. Que hoy usted puede quitar su esterilidad. Puede quitar su enfermedad. Porque muchas de las enfermedades que tenemos proceden de la desobediencia. ¿Me está entendiendo? Escúchame, este es otro tema que le voy a hablar más adelante. Muchas de las enfermedades que hay en el pueblo cristiano proceden particularmente por la desobediencia. Estrategia, Eclesiastés 9 del 16 al 18. Esto me demuestra que usted tiene un armamento para planear, para dirigir operaciones bélicas y militares, técnicas y tácticas, un conjunto de cosas para eliminar el objetivo. Amén. Wow, tremendo esto. Tenés una personalidad tremenda. Amén. Wow, tenés el ADN celestial. Tenés la capacidad de planificar, de dirigir operaciones contra el enemigo y salir vencedor. Amén. Amén. Así es. Sos diseñado para vencer. Sos diseñado, escúcheme, como administrador de los cielos. Usted no es el reino, usted no es el dueño de los cielos, ni yo. Nosotros somos administradores del reino de los cielos. Amén. Escúcheme esto. Número 3. Progreso. Recibirás el armamento del progreso. Crecimiento. Esto está en Eclesiastés 2 del 4 al 9. El Señor te da progreso, desarrollarte,
avanzar, tener éxito, ascender, florecer, ir adelante, ir en la perfección. ¿Sabe? Adán no tenía que trabajar. Eva no tenía que trabajar. El Señor le daba todo a estos hombres, a nuestra primera familia. ¿Qué significa eso? Que por desobediencia el hombre le tocó trabajar. Perdió todo. Hay cosas que se pierden. Escúcheme, hay cosas que se pierden y no regresan. Tremendo esto. ¿Sabe una cosa? Antes de cometer un error, la Biblia me dice que es necesario primero pensar antes de actuar. Piensa, recapacita. Permite que el Señor te limpie. Permite que el Señor te restaure. Permite que el Señor tome tu vida para levantarla, para ceñirla. Permite que el ADN original y sus genes te levanten en las cualidades divinas de otro hombre, de otra mujer. Ya no mientas. Ya no vivas bajo la vanidad, ya no vivas bajo el poder de la división, del pleito, de la contienda, ya no vivas bajo el chisme, ya no vivas bajo la murmuración, ya no vivas en enfermedad, ya no vivas hipócritamente, vive en abundancia. Vive en gozo, en alegría, en bienestar. Trata de quitar al viejo hombre, a la vieja mujer de tu vida, porque Pablo dice que estamos viciados. Recibe hoy el arsenal para levantarte en el nombre de Jesús. Y yo lo creo que hoy lo vas a recibir. Yo creo que hoy me vas a cerrar la puerta a todo aquello lo cual te había hecho daño en el nombre de Jesús, que no te había dejado crecer, desarrollar, en avanzar, en éxito, en evolución, en ascenso, en florecimiento, en prosperidad. Ve adelante. Ve adelante si se puede. Si se puede ser diferente, amado. Solamente hay que resistir. Y yo lo veo a usted y la veo a usted como un valiente del Señor. Yo no le veo a usted como un cobarde del Señor. El Señor no lo ve con esa capacidad. Un cobarde es aquel que niega la procedencia de donde es. Y usted es del reino de los cielos. Amén, Señor. Wow. Señor, gracias. Tremendo esto. Gracias, papá. Tremendo esto. Escúcheme esto. Y dentro, escúcheme, del progreso, escúcheme, el Señor te da la estrategia para entender. Te da la estrategia para aprender a comprender. Te da la estrategia para poder ser instruido. Te da la estrategia para ser prudente. Te da la estrategia para hacer y actuar en el momento que se necesita en cualquier aspecto. Hay personas que en medio de dificultades, aún de glorias, no saben retener lo bueno y lo pierden. Escúchenme, se lo dan al diablo. No deje que tu casa sea destruida. No deje que tu vida sea destruida por los argumentos falsos del maligno. No lo dejes. No lo dejes. Permite que el Señor derribe todo argumento. Escúcheme. Y cuando dice Pablo que a través de la palabra se derriba todo argumento, esto significa, escúcheme, que el Señor nos da la veracidad para persuadir, escúcheme, todas las cosas malas del maligno y ser blindado por siempre. Amén. Amén, O sea, que vamos a poder resistir réplicas del enemigo. Gracias. Vamos a poder enfrentar refutaciones del enemigo sin hacernos daño. Porque cuando tú obedeces al Señor, tú entras al código jurídico del Señor. Amén. Amén. Y Él pelea. Así es. Y va a ganar. Hoy te invito que te levantes. Hoy te invito que te levantes, no con tus argumentos. Porque el Señor
va a confirmar y va a sustentar si tú eres siervo o sierva del Señor. Escúchame, porque tú has actuado conforme a la palabra y tú has decidido, escúcheme, a ser afectado por las cosas de Dios para recibir su carácter. Amén. ¿Sabes otro aspecto? Número 4, creo. Recibes el carácter del Señor. ¡Wow! Tremendo esto. Y la palabra carácter, escúcheme esto. La palabra carácter viene del griego carácter. Escúcheme esto. Que significa el que graba. Dios te dio la capacidad. Dios me dio la capacidad de grabar todas las cosas de Él para ejemplificar su reino aquí en la tierra. Él me dio la capacidad emotiva, sentimental, apasionada del reino, pero también me dio las cosas apáticas para yo determinarme a odiar el mal. Amén. 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 Odia Gracias. las cosas del mal. Gracias. Odia todo aspecto que le hace mal al Señor. Levántate como un obrero. Levántate con el gen del Señor. Levántate y define la característica del reino en tu vida. Sé un organismo vivo que vive para el Señor. Permite que la proteína vital del reino sea ejecutada en tu vida. Permite que hoy haya un nacimiento en tu vida. Permite que la genética del cielo hoy, escúcheme, hoy derribe tu enfermedad, derribe las maldiciones hereditarias de tu padre, de tus ancestros, en el nombre de Cristo Jesús. Levántate hoy para quitar la secuencia de maldición en el nombre de Jesús con el armamento, la enseñanza que el Señor te está dando hoy. Amén, Levántate Señor. hoy para depender del Señor. Amén. El Señor hoy te está dando el modelo. El Amén. Señor hoy te está dando de Él. Dedícate a Él, dedícate a sus propósitos. No le engañes, no burles al Señor, porque la palabra del Señor dice que Él no puede ser burlado. Permite que el Señor sea el modelo en tu vida. Habla, pero habla la verdad. La Biblia me dice que el apóstol Pablo se levantó. La Biblia dice que el apóstol Pablo revirtió lo malo y lo tomó para vida. La Biblia dice que el apóstol Pablo comenzó en obediencia, en sabiduría. Hoy el Señor te está levantando en el espíritu de obediencia, en el espíritu de sabiduría, en el espíritu de un guerrero victorioso y armado celestialmente. El Señor hoy te está levantando con la capacidad de liderar, de ir más allá, de llevar el reino en su vida, como lo hizo con Timoteo, como lo hizo con Tito, como lo hizo Pablo con diferentes mujeres, que estas mujeres se presentaron y dijeron: aquí estoy, yo quiero ser como tú. Dile: Señor, cámbiame, 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 renuévame. Dile: Señor, yo quiero ser un santo. Yo quiero, Señor, llevar tu nombre. Yo quiero edificar el cuerpo de Cristo, Padre. Yo quiero recibir el encargo. Tu palabra dice en Mateo 28, del 19 al 20, que hay un encargo. Por tanto, ir y hacer discípulos. Hay que levantarlos, enseñándoles las mismas cosas que Jesús tenía. Padre, permítenos, Señor, levantarnos, Padre, con las mismas enseñanzas, Dios de la gloria. Permítenos no buscar lo nuestro. Permítenos no revertir, Padre bendito, tu genética, Señor, porque tu palabra dice que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Padre bendito. Padre, el encargo que tú, Padre, a través del Señor Jesucristo dio era muy sencillo. Era que teníamos que enseñar lo que ya estaba enseñado. Incluye a levantarnos como unos discípulos directos, íntegros delante del Señor, Padre, que giran solamente en torno de tus mandamientos, que giran, Señor, para guardar tus cosas, que solamente ven, Padre, tu palabra y tu espíritu, Señor, de poner en práctica lo aprendido, Dios de la gloria. Vivimos para un servicio para el Señor. Vivimos, Señor, Padre, todo lo que tú has creado para nosotros, Señor, Padre bendito, Padre, lo vivimos es por ti, para tu gloria, Señor, Padre celestial.
Tu palabra dice en 1 de Pedro 3, del 17 al 18. Gracias. Está en guardia, no seas arrastrado por el error de hombres libertinos que caen en diferentes cosas por falta de firmeza. Antes bien crecer en el favor mío, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra por la eternidad. Escúcheme, la palabra de Dios silenciará cualquier idea humana. La palabra del Señor quitará cualquier enfermedad. La palabra del Señor hoy va a cambiar tu destino. El destino que tú le habías dado al enemigo hoy se va a cerrar en el nombre de Jesús. La palabra va a silenciar las obras del diablo en tu vida. La palabra del Señor hoy te va a dar la leche espiritual no adulterada. La palabra del Señor te va a dar el crecimiento progresivo en extremo, en confianza. Se va a paralizar toda obra del maligno, se tiene que detener en el nombre de Jesús, Padre. Hoy, Señor, nuestra vida se levanta, nuestros ministerios, Padre, se levantan con urgencia, Padre, para llevar este arsenal, para estar dispuestos, Señor, a llevar, Señor, Padre bendito, Señor, tu iglesia sin una arruga, sin una mancha. Sí se puede, Padre. El mal no va a operar en mi vida, el mal no va a operar en mi casa, el mal no va a operar en mi familia, el mal no va a operar en esposos, el mal no va a operar en mi trabajo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, a esta hora, Señor, derribo todo espíritu de confusión, de división, de pleito, Padre, todo espíritu de hipocresía, de engaño, Padre, en los hijos del Señor. Lo levanto, Señor, con las armas, con el armamento, Padre bendito, Señor. Y hoy, Padre, tus hijos van a recibir revelación, van a ser inspirados, van a llevar tu iluminación, Padre, la manera de comunicarse, la manera de estar dentro de ti, Señor, la manera de llevar tu mente en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Recibe la gloria, Padre. Recibimos tu revelación, recibimos tu inspiración, porque tú ahora estás dentro de nosotros y Satanás no tiene nada que hacer dentro mío. Satanás no tiene que hacer nada dentro de las casas de los cristianos, dentro de la familia de los cristianos. Ahora mismo tiene que salir, huir. Lo atamos de cabeza, de pies, de manos en el nombre de Jesús, con el derecho ahora sí, Padre, de pararme conforme a la palabra, en obediencia, en una actitud modesta y noble delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, Padre, tú iluminarás mi vida con influencia a través del Espíritu Santo, Señor, para entender tus verdades espirituales y para que yo, mi casa, viva conforme a una entrega a través del poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mi casa es tu casa, mi vida es tu vida, Padre, mi familia es tu familia en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Mi camino es tu camino y si yo voy en tus manos, papá, nadie me podrá hacer frente. Voy a quitar obstáculos porque eres tú el que vas adelante, papá. Es tu perfume en mi vida, es tu aroma en mi vida, Padre celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque hoy, Señor, tú, Padre, estás en mi vida. Hoy recibo tu espíritu, tu seguridad, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado. Gracias, Padre bendito, porque estamos en tu mano, Señor. Estamos, Señor, con el poderoso Rey de Reyes. Armamentum, Señor, que hoy tomamos. Hoy nos equipas, Padre, de tu sabiduría, Señor, Padre bendito. Y hoy podemos decir, Padre, que ya no vivimos para nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Oramos, Señor, Padre, por tu bendición. Oramos para que no falte nada en nuestras casas. Oramos, Señor, Padre bendito, Señor, para que a esta hora, Señor, Padre, se llene, Padre, nuestra alacena, se llenen, Señor, nuestras cuentas. Padre, a esta hora oramos para que no falte, Señor. A esta hora oramos para que nos perdone, Señor, y volvamos en pacto contigo, Señor. Padre, trae, Señor, y vuelve, Señor, a aquellos que se habían ido de casa en muchos lugares, papá. Llévalos, Padre, a la humillación.
Padre, a poder reconocer, Dios, dónde le entregaron la leche no adulterada, dónde comenzaron, dónde fue su inicio, Padre bendito. Llévalos a glorificarte en cada lugar, Padre, donde ellos se habían ido, papá. Padre, para que ellos puedan ser agradecidos. Levántalos en honra, Padre. Padre, ve por el hijo pródigo, Señor. Padre, ve por el hijo pródigo y tráelo, Señor. Padre, tráelo, trae a los hijos pródigos en el nombre de Jesús, Señor. Y permite, Dios de la gloria, que tu casa esté firme. Padre, que tu casa se mantenga conforme a las limitaciones tuyas, Señor. Y lo que tú dices no es no, y lo que tú dices sí es sí. Y se acabó. Estamos para servirte. Estamos, Señor, para actuar conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito, a esta hora, Señor, por nuestros empleos. Por los empleos de cada uno, Señor. Padre, decreto en el nombre de Jesús, que así como tú nos das por gracia también lo damos, Señor, en el nombre de Jesús. Y recibimos, Señor, mayor multiplicación, sobreabundancia, fructificación. Bendigo cada diezmo, cada ofrenda, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amado, si usted se encuentra en Europa, si usted está en Estados Unidos y usted quiere aportar a nuestro ministerio, es muy sencillo, bajo la aplicación Celeb. Nuestra cuenta es el correo electrónico iglesiajesucristoenaccion@gmail.com. Si usted quiere aportar, entonces nuestro número de cuenta es este. Usted va a la aplicación de su banco, usted va y dice como número de cuenta nuestro correo y da el aporte que Dios le coloca en su corazón. Lo bendigo en el nombre de Jesús y vamos a seguir con el armamentum del Señor. Lo bendigo con toda bendición. Padre, gracias, Señor.